Buenas noches. Estamos aquí para poder explicar la parte de un comparativo de recursividad versus interacciones en la clase de estructura de datos que imparte el catedrático Melvin José Ramírez Gutiérrez. Mi nombre es Elvin Enrique Salinas Colindres. Vamos a tratar de explicar lo que es la recursividad y lo que es la interacción con un programa. En este caso, hicimos como ejemplo la parte factorial. La factorial no es otra cosa de que seleccionar un número, por ejemplo, decir 5, y agarrar desde 1 hasta el 5 e ir multiplicando cada uno de sus números hasta que nos dé como respuesta 120. Esto es lo que trataremos de explicar en este programa. ¿Ok? En la pantalla ustedes actualmente están viendo dos programas que hacen lo mismo. Uno hecho con recursividad y otro hecho con un bucle o un ciclo. En este caso estamos usando un ciclo for. Para la parte de recursividad, incluso si ustedes notan, es menos líneas de programación que usando un bucle. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el programa con sus declaraciones normales cuando se hace en C. Y aquí estamos declarando el procedimiento que estaremos usando para la recursividad. En este caso, por ejemplo, tenemos este if aquí, que es la parte base, por decirlo así, o la que va a romper todo el proceso de la recursividad. Y cuando ingresemos un número, esto es lo que se ejecutaría. A este le haremos la llamada, desde el programa main. Si ustedes se fijan aquí, nosotros pusimos unas cláusulas donde que si el número es menor o igual a 0, entonces, o el número es igual a 1, retorna 1. Entonces, así es como salimos del ciclo. ¿Por qué pusimos esto? Bueno, la verdad que va a retornar 1, aunque pongamos un número negativo en este caso, pero solo es una prueba, ¿verdad? Recuérdense que un número negativo no se le puede hacer recursividad, pero nosotros le damos de esta forma solo para tratar de explicarlo. Entonces, aquí se rompería todo el ciclo. Si este número que nosotros ingresamos cuando está pidiéndolo en la parte del programa es un número diferente, en este caso, por ejemplo, ingresaremos 5 solo para ejemplo de esta clase, veremos que esto se repetiría. ¿Por qué? Porque entraríamos con el número 5, lógicamente, y empezaría el factorial. Agarraría el número, le restaría 1, y lógicamente si a 5 le restamos 1, queda 4. Y así va sacando cada uno de estos números, por los cuales al final se multiplicará para darnos la respuesta de 120. Y este ciclo se va a salir de él hasta que este número esté en estas condiciones que pusimos en la parte de arriba. Y lógicamente, como todo proceso, esto se pediremos a la persona que ingrese un número. En esta parte de aquí en el main, escribimos ingrese un número, capturaremos ese número con el readline, mandaremos al factorial con ese número para que pueda ejecutarse. Y cuando ya termine el proceso y se salga, con este writeLine, escribiremos el número que ustedes digitaron y el resultado del factorial, que deberíamos de tener 120. Si lo vemos como una parte interactiva, lo vemos diferente. Siempre entramos con las mismas situaciones de la programación, solo que en este creamos lo que les decía yo. Aquí está un ciclo for, el cual nosotros lo manejaremos diferente. Por ejemplo, si metemos el mismo número 5 o ingresamos el mismo número 5, esto comenzaría aquí y vería si este número que ingresamos aquí es menor que 0.
Si es menor que 0, inmediatamente le volverá al resultado un 1 y terminar el proceso. Si no, empezará con el ciclo for. Y el ciclo for, nosotros lo ingresamos aquí, que empiece desde 2. ¿Por qué lo empezamos desde 2? Porque, bueno, ustedes saben que 2 por 1 es 2. Entonces empezamos mejor con el 2 y nos vamos a ahorrar un parte del proceso. Y aquí les decimos que si la i es menor o igual a n, que se sume un número a la i, y este va a ir subiendo y va a ir haciendo el proceso. O sea, en el resultado va a agarrar el resultado, que en este caso ahorita está en 1, digamos, y lo multiplicará, en este caso, por 2, 2 por 1, y después vendrá el resultado que está acá, 2 por 3, y así hasta que va a llegar y llegue al 120. Y cuando termine este ciclo, que digamos llegue al número 6, como ya esto ya es mayor, se saldrá y nos retornará el resultado hacia la parte donde captamos haciendo la parte del main, que es la consola write. Ingrese un número, el número es doble, lo leemos, lo capturamos y aquí se lo mandamos para que empiece este proceso. Y ustedes verán que esto resultará así. Ok, ¿qué diferencias podemos hablar de la recursividad y la interacción? Bueno, el mecanismo, la función se llama a sí misma. Y en la interacción se repite un código que es un bucle, o sea, una función que hicimos allá, de un for, un while, depende cuál quieran usar ustedes o se les haga más fácil. El control de flujo depende en este caso, en la recursividad, lo que les decía yo que yo marqué como base para que detenga la llamada. En este de interacción va a depender de la condición for, que les expliqué que cuando ya el número sea mayor de lo que es, regresará a una condición booleana y saldrá del ciclo for. La uso de la memoria. Bueno, en la recursividad usa pilas de llamadas o call stack. Cada llamada guarda su propio contexto. O sea, aquí se va guardando para al final hacer toda esa multiplicación y suma. Mientras que en el de la interacción, se usa la misma variable y ocupa menos memoria. Este ocupa más memoria, este menos memoria. La velocidad, generalmente, la recursividad es más lento por las llamadas y los retornos. Y generalmente es más rápido, menos sobrecarga. Este va más rápido. La legibilidad puede ser más clara para problemas que son naturalmente recursivos, árboles factoriales o Fibonacci. Y muchas veces esto es más claro para repeticiones simples en la interacción. ¿Qué riesgos se tienen? Bueno, en ambos se tienen riesgos. Si no se define bien el caso base o la parte donde vamos a hacer la ruptura, provocará una recursión infinita y sobrebordamiento de pilas. Las pilas se sobrecargarán. En el caso también de un ciclo, si no se controla la condición, provocará un bloque infinito. Se puede quedar ahí en ese proceso. Bueno, para hablar del tema, aquí terminaríamos con esto, pero vamos a tratar de correr el ejemplo. Yo aquí tengo el programa, que es la parte recursiva, que le mostré. Aquí está la parte base, que es donde se hará la ruptura del ciclo. Y aquí es donde está el resultado. Si lo ejecutamos, nos pide ingresar un número. En el ejemplo lo teníamos con un 5. Si le damos un clic, veremos que el factorial de 5 es 120. Aquí el programa hizo su trabajo correctamente, hizo todo el proceso de la recursividad de llamarse a sí mismo y después nos dio el resultado, que fue lo que hizo en esta casa. Aquí se vuelve a llamar hasta que este número cumpla esta parte de acá del if. Si no, ahí se va a estar llamando, se va a estar llamando, se va a estar llamando hasta que quede en 1 y retorna. Y de ahí él hace todo su proceso porque recuerde que van guardándolos en el stack. Con la otra parte, que es el ciclo for, que acá está,
es diferente, es lo que les explicaba. Y aquí empieza el ciclo, empieza a hacer todo, va multiplicando el resultado, porque aquí está, resultado por igual a i. O sea, el número que i empieza en 2, después 2 va para 3, después va para 4, para 5. Cuando llega al 6, esto ya hace que rompa el ciclo y se va al resultado y nos da el resultado. Entonces lo vamos a probar, lo vamos a ejecutar para ver cómo funciona. Y debería darnos el mismo resultado que hicimos con la recursividad. Entonces nos pide el número, le damos 5, le damos Enter y el factorial de 5 es 120. De esas dos formas resolvimos nuestra situación. Espero que les haya quedado claro cómo funciona la parte de recursividad y de interactivo y que les haya aclarado la situación de su situación. Gracias por haberme puesto atención y buenas noches.